Entonces, Iván. Gracias, Ana María. Yo después de escuchar a Alberto Payar, digo yo, poco se puede agregar a la historia del movimiento porque tiene una excelente memoria Carlos Alberto y realmente resaltó en su exposición, digamos, los hechos más significativos. Yo les voy a narrar casi que lo mismo de Carlos Alberto, pero desde la perspectiva de que mientras Carlos Alberto refleja, digamos, el nivel universitario en ese momento, yo más bien, y seguramente Washington, reflejamos más bien lo que pensábamos como secundarios, nos decían a nosotros, que eran los que estábamos en el movimiento de la juventud estudiantil católica, pero que era, digamos, como un nivel más elemental, a veces en todos los aspectos. Yo quiero hacer como un recorrido de... yo recuerdo que yo estudié en un colegio de los hermanos cristianos, lasallistas. Y de esos colegios, aunque yo no sé si era en toda América Latina, pero aquí nos tocaba ir a misa todos los días. Entonces, durante unos 15 años, primario y bachillerato, fuimos realmente a la misa y teníamos una visión, digamos, de la Iglesia Católica demasiado tradicional, demasiado involucrada en los valores tradicionales. Y por supuesto que empezamos a percibir los impactos sociopolíticos de lo que ocurría en Colombia que nos fueron sacudiendo. Yo diría que lo que más nos sacudió a nosotros como estudiantes de bachillerato y jóvenes fue el impacto de Camilo Torres Restrepo. Indudablemente eso fue un golpe fundamental que nos hizo inclusive en el colegio donde estudiábamos pues entrar en contradicción, porque entonces nos dividieron inmediatamente entre los que eran institucionalistas, seguidores, digamos, del enfoque de la Iglesia de los Hermanos Cristianos y los que nos inclinábamos por el pensamiento de Camilo Torres. En esos días, precisamente, llegó al colegio unos sacerdotes belgas. Recuerdo que uno de ellos de pop y buscaban que los que entre inquietudes religiosas y políticas integráramos con ellos un grupo de trabajo. Y entonces apareció la JEP, la Juventud Estudiantil Católica. Nosotros en ese momento nos asociábamos, más que asociarnos con Pax Romana, o con que para nosotros era una cosa como lejana, nosotros nos asociábamos, era o los vecinos, o los primos, o los amigos, era la JOC, la Juventud Obrera Católica. Nosotros nos consideramos que éramos como movimientos hermanos, la JEP y la JOC, y nosotros trabajábamos con los sacerdotes belgas, por cierto, de un pensamiento muy abierto. Contar una anécdota en este momento porque eso ha ocurrido recientemente cuando estuvimos con Cirilo y yo conocí a Carlos Alberto Payán en Cali, alguna vez andando las calles de Cali con Cirilo, conocimos una estatua muy célebre que hay allí, de Belalcázar, que es el símbolo de Cali. El que no conozca el Alcázar de Cali no conoce a Cali. Eso. ¿Y por qué lo traigo yo a eso? Porque en ese momento el sacerdote belga, que era bonachón y eso, dice, hombre, ustedes los colombianos son como bobos, decía él. Así nos dice, ustedes son como bobos los colombianos. ¿Por qué decirlo? Eso. ¿Usted por qué les ponen estatua a los opresores? A los que vinieron a oprimirlos a ustedes, que en ese caso era del Alcázar. ¿Y por qué traigo esta noción? Porque eso ocurrió hace un poco más de 50 años. Y recientemente, como sabrá Carlos Alberto, ¿cierto? Unos indígenas del Cauca llegaron a Cali, la Dan José y la echaron abajo de la estatua de este Belalcázar, diciendo de que eso era una afrenta hacerle homenaje. Por supuesto que Cali se metió en un lío muy grande porque pues Belalcázar representaba a Cali y creo que todavía no han podido saber qué es lo que van a hacer con ese estatua. Pero eso es un pequeño anécdota, pero que muestra lo
moderno, lo avanzado, lo libre de pensamiento que eran estos sacerdotes que eran belgas con respecto a lo que nosotros pensábamos y hacíamos. A mí no se me había ocurrido nunca que la casa pues había que tumbarlo, pero hoy, 50 años después, los indígenas en alguna forma le dan la razón a esto. Bueno, nosotros dentro de ese movimiento nos sentimos muy involucrados. Ya dijimos en lo de Camilo Torres, pero después de Camilo Torres aparecen todos los llamados curas de Golconda, de los cuales mencionó también Carlos Alberto Payán, y nosotros nos vimos involucrados en trabajar con ellos, ¿sí? En los barrios populares, en fin, en las distintas actividades sociales. Y esta fue que se desarrolló la JEC. Recuerdo muy bien que el método este que tanto habla Carlos Alberto de la revíamos, y que eso no solamente personas, sino que también la revisión de vida era como un proceso social. Es decir, nosotros en el movimiento y con los grupos políticos que teníamos relación y con el movimiento de Golconda, nosotros vivíamos haciendo una reflexión permanente del ver, juzgar y actuar. Y dentro del juzgar, sí hay que resaltar que tratábamos de ver qué papel juega la fe, qué papel juega la religión dentro de ese juzgar. Y yo diría de que ahí prima, ahí se fue gestando la materia prima, hizo Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez logró que toda esa reflexión que nosotros, en una forma un tanto a veces caótica, hacíamos de lo que pasaba en nuestro medio, de los procesos de cambio, de los procesos revolucionarios, del camilismo, de la revolución, de pronto Gustavo Gutiérrez le da sentido a todo eso y repiensa, digamos, toda la teología, que recuerdo que el tema central era la liberación del pueblo escogido, y nosotros logramos enlazar las dos cosas, la experiencia sociopolítica que vivíamos y la experiencia religiosa, y ese fue el gran acierto. De ahí fuimos entonces, después de desarrollar ese proceso en Colombia, tuvimos la oportunidad de ir al secretariado a Montevideo y estar allí por lo menos un año, ver y compartir cómo nuestra experiencia en alguna forma era similar a lo que vivía allá en el Uruguay. En ese momento, pues el gran interlocutor, lo que más admirábamos, lo que más nos involucraba, pues, por supuesto que era el MLN, los Tupamaros, eso, y nosotros lo seguíamos con mucha expectativa y para nosotros que encarnaban ese movimiento de liberación. Hay que decir que pasábamos a la Argentina, allá encontrábamos otros compañeros cristianos, sobre todo con los montoneros, donde hubo una cuestión muy estrecha con el movimiento y los montoneros, que ustedes seguramente conocerán, un involucramiento muy significativo del uno y el otro. No sé si necesariamente positivo, yo diría en ese momento eso era lo que había que hacer, ese involucramiento que después puede ser de que hubiéramos cuestionado un poco. Nos impactó, por supuesto, y seguimos muy de cerca todo lo que en ese momento ocurría en Chile. Varios compañeros de nosotros chilenos siempre nos permitieron hacer ese seguimiento, y llegó como desenlace de este proceso la llamada Operación Cóndor de los ejércitos suramericanos, especialmente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que lo que querían era desmontar, digamos, todo el proceso de descontento. Y uno de los que quedó fichado, por, como diríamos nosotros ahora, como causantes o como coautores de todo lo que ocurría, pues resultó ser, ustedes recordarán, eh, el secretariado latinoamericano y los movimientos GEC y eso. Y se montó algún plan de seguimiento y de persecución nuestra que nos obligó a salir corriendo de Montevideo, y que en ese momento nos fuimos para Perú.
¿Por qué nos fuimos para Perú? Eso se debió a la revista Víspera, porque la revista Víspera, con Alberto Metol Ferré y las otras personas que estaban ahí, habían defendido como unos católicos, llamémoslos tradicionales, pero involucrados en un proceso que ellos siempre llamaron como del nacionalismo, la Revolución Nacional Popular de América Latina, habían defendido. ¿Mm? En alguna forma habían tratado de interpretar lo que ocurría en Perú con Juan Velasco Alvarado y quizás fue de las pocas publicaciones en América Latina que salieron en defensa de ese gobierno, que veía que era un gobierno que podía estar representando los intereses populares. Gracias a que la revista dijo eso, fue que cuando nosotros tuvimos que salir corriendo de Montevideo, nos dieron visa especial, que era una visa casi que diplomática a los del secretariado, y nos recibió Juan Velasco Alvarado. Y nosotros estuvimos otro año allá en Perú, como casi que como diplomáticos, pero los funcionarios del gobierno nos decían, es que eso es un reconocimiento al papel que ha hecho la revista Víspera y el movimiento de ustedes en pro de... nosotros estábamos muy solos en el concierto latinoamericano y a las pocas voces que nos apoyaron fueron ustedes. Aquí tienen la contraparte, y la contraparte fue que estuvimos ahí otro año desarrollando el movimiento, desarrollando el secretariado y desarrollando nuestras publicaciones. Eso desde el punto de vista historiográfico, que es el fuerte de Ana María, los debería como estudiar más esa involucramiento, porque a veces el involucramiento parecía ser del movimiento solamente con, llamémoslo, con la extrema izquierda o con los movimientos guerrilleros, pero no era solamente con eso, sino con los movimientos populares, dentro de los cuales estaban los movimientos nacionalistas, que en ese momento le decíamos populista, no como ahora se usa el término, que es un poco despectivo, en ese momento era como un movimiento positivo. Y eso. Fue muy interesante entonces haber vivido ese, ese, ese momento de América Latina, que a nosotros nos marcó mucho, pues anécdotas parecidas o relaciones parecidas con lo que ocurría en Bolivia, creo que era el gobierno de Torres en su momento, con lo que ocurría en Brasil, donde había el obispo de San Pablo, también era amigo nuestro. Si Teresina está con nosotros, pues ella puede narrar la experiencia cercana que tuvimos ese apoyo. Hay que resaltar que en todo este proceso, a mí me dejó desconcertado, y todavía hoy, después de 50 años, me desconcierta que a pesar de que nosotros habíamos cometido aciertos o errores de estar tan cercano a estos grupos, digamos, en el momento que ya nos cayó la operación Cóndor encima, nosotros, hay que resaltarlo, tuvimos un apoyo directo del Vaticano, para tratar de salvar al equipo del secretariado de cualquier represión más grave. Entonces, eso también es otro punto de la historia bien interesante, porque uno ve pues historias por allá extrañas, cómo el Papa le ayudaba a salir a los católicos o a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pues más o menos así, en chiquito, nos tocó a nosotros, en que el Vaticano y la Iglesia del Uruguay nos ayudó a salir en su momento de esa situación tan conflictiva que teníamos. Bueno, pasado esta situación, regresamos a Colombia y nos toca estarnos, por supuesto, seguir involucrados. Aquí, de nuevo, todavía los curas de Golconda seguían existiendo. Si Santiago Pérez está por ahí, que lo vi en la lista, él recordará ese momento. Seguimos yendo a los barrios populares y haciendo cuestiones de política social mezclada con política pastoral. Empleo la palabra política pastoral, pero era como un involucramiento de nuevo ahí, y ahí estuvimos. Yo en lo personal me metí bastante con ese enfoque, con los movimientos que en ese momento salían, hasta que me tuve que ir del país, porque también me pasó una situación parecida a la que yo viví años antes en Uruguay, y tuve que salir del país porque caí en la lista negra. Y allá, entonces, ya
me fui para México, donde, entre otras cosas, ¿dónde caí en México? Pues al movimiento, a la gente del movimiento, que ustedes recordarán a Francisco Merino, Paco Merino, que allá tenían, allá nos recibió a nosotros, a mí y a otros colombianos que salíamos huyendo del país. Ese es otro aspecto que hay que mirarlo desde el punto de vista historiográfico, que es el que quiere ahora revivir Ana María, y es que esa conexión del movimiento, y la conexión internacional entre los amigos aquí y los amigos allá, hace que nuestras vidas particulares como militantes y profesionales y como cristianos esté íntimamente ligada a la existencia del movimiento. Les cuento, yo pude salvarme del segundo golpe importante de Colombia porque allá me recibieron los compañeros del movimiento, me recibieron en México y ahí me involucré de nuevo para poder seguir estudiando y terminar mis estudios universitarios, que sin el apoyo de las personas del movimiento, ahí sí, tengo yo que decir, ahí sí fue más cerca, el acercamiento más grande con alguien de Pax Romana. No sé si ustedes recuerdan a Carlos Castillo Peraza, que inclusive llegó a ser un gran político. Se congeló. De Se congeló. Está congelando, sí. Esperemos un momentito a ver si retoma. un partido que era de derecha, iba a sancionar, los ayudamos. Y entonces ese aspecto de la solidaridad internacional entre los exmilitantes, si se puede decir así, del movimiento, es un aspecto interesante, interesante que desde el punto de vista histórico hay que resaltar. Bueno, una vez que logramos, digamos, estar allá, yo tuve que estar en México 5 o 7 años, y cuando regreso a Colombia fue más bien en función del ejercicio profesional. La situación me llevó a ser un administrador público muy especializado en el tema de salud pública y la verdad llegué a un momento que dije yo, hombre, si no puedo hacer la revolución porque esto está muy complicado, por lo menos vamos a hacer la revolución en un sector y me dediqué a participar en el sector salud. Y les comento que yo tuve bastante que ver con el proceso de reforma de la salud en Colombia, la elaboración de leyes, la elaboración de políticas. Recientemente leía a un historiador colombiano nuevo y decía, el mayor éxito de la política social en Colombia durante los últimos 30 años tiene que ver con la salud. Eso. Y yo me sentía ahí como congratulado porque, bueno, yo tengo mis acciones en ese proceso. Hasta escribí un libro sobre toda la reforma de la salud en Colombia, que yo riéndome de mí mismo digo, es un libro muy bueno, que se vende casi igual que el de García Márquez, solo que yo me demoré 10 años para vender 5.000 ejemplares y él los vende en una semana. Pero de todas maneras, ese es mi involucramiento y el agradecimiento que yo tengo y la forma yo como persona me siento que respondí a esa formación personal, ética, religiosa que recibí durante todo el tiempo del movimiento, como si yo fuera a decir, rindamos cuentas, usted en definitiva, ¿qué fue lo que hizo? Porque ya pues a esta edad en que estamos en la etapa de rendir cuentas, digo yo, pues bueno, lo que yo hice es que contribuí significativamente a una reforma de salud que tiene muchas dificultades, pero que abarca el 96% de la población, tiene seguro de salud en Colombia y eso ha sido muy reivindicado. Bueno, con esto quiero decirles entonces que tal vez, si uno fuera a juzgar, la experiencia del movimiento, me refiero sobre todo a la JEP, que fue lo que a mí me tocó vivir. El gran aporte es que involucró a un grupo de jóvenes que de otra forma de pronto no hubiéramos terminado muy lejos de la fe y de la política, si ese movimiento no nos hubiera involucrado y nos hubiera metido y nos hubiera obligado a repensar. Y sobre todo ahí tengo que decir de nuevo el papel de Gustavo Gutiérrez, que nos dio la posibilidad de repensar sistemáticamente algo que nosotros habíamos vivido en una forma un tanto desorganizada y caótica en nuestra experiencia como militantes. Bueno, yo la dejo ahí. Gracias, Ana María, por la invitación, a todo el grupo por escucharme. Puedo que les haya aportado algo.